práctica clínica. De la práctica clínica, el que voy a considerar la nota de la práctica clínica son estas, del balance hidroelectrolítico. Voy a considerar lo que ahora les voy a comentar también. Faltan más, ¿eh? ¿Ya? Bien, jóvenes, el siguiente tema que tengo que hablar con ustedes es el proceso de atención de enfermería, ¿ya? He estado observando ahí y viendo en realidad, pueden visualizar, ¿verdad, jóvenes? Sí, profesor, sí. Sí, Ya, profesor. ya, con mucha preocupación me quedé con la sorpresa de que no están desarrollando bien el proceso de atención de enfermería. ¿Ya? Entonces, es importante que ustedes también conozcan, pues no sepan que el proceso de atención de enfermería es uno de los puntos muy importantes en los cuales ustedes tienen que considerar, ¿no? Y tienen que saber, pues, ¿no? Los libros, el uso de los libros y utilizar otras informaciones de textos para esta asignatura, ¿no? Porque estamos en salud del adulto, ¿no? Y tienen que, de todas maneras, hacer ustedes su proceso de atención de enfermería, ¿no? Bien, entonces acá, más que definiciones, hay algunos puntos de lo que es el proceso de atención de enfermería. Como todos ustedes saben, que es un instrumento científico, lo dice la ley 27669 del Colegio de Enfermeros del Perú, no, en el cual dice toda actividad o todas las funciones que le realiza el personal de enfermería es a través del proceso de atención de enfermería, ¿no? Que se considera como un instrumento científico, ¿no? ¿Por qué se considera como un instrumento científico? Porque hace, pues, las investigaciones, ¿no? Las literaturas, todo lo que tiene que considerar en el proceso de atención de enfermería, las tiene que hacer una investigación, un análisis de los casos de los pacientes para que puedan poner pues ahí en todos las 5 etapas del proceso de atención de enfermería, ¿no? Para esto uno tiene que tener capacidades, tiene que tener habilidades cognitivas, incluso técnicas e interpersonales. ¿Pero para qué? Para poder recolectar información, para poder diagnosticar y para poder tratar las respuestas humanas, ¿no? A través de ellos, identificar problemas reales o potenciales de salud que pueda haber, ¿no? ¿No? Historia del PAI, ya lo tenemos ahí, fue esto generado en el año 1955, es el origen, ¿no? Y así iban pasando por diferentes etapas. En el primer momento tuvimos solamente 3 etapas, que era valoración, planeación, ejecución. Ya en el año 1967 ya hablamos de las 4 etapas, que se agregó otra etapa que era la evaluación. Ya en el año 1974 hasta el año 1976, ya según los teóricos que en su momento han determinado, ya lo realizaron las 5 etapas del proceso de atención de enfermería, ¿no? La importancia garantiza la calidad del cuidado, ¿no? Permite el ejercicio independiente del profesional de enfermería. Uno investiga la investigación, impulsa la investigación y algo muy importante, ¿no? Incrementa la acreditación personal, ¿no? Lo que ustedes pueden saber del proceso, ¿no? ¿no? Y no solo el proceso, sino de todas las patologías de las enfermedades, ¿no? Las características: es sistemático, es dinámico, es interactivo, es flexible, tiene una base teórica, ¿no? Entonces, son algunas características del proceso de atención de enfermería. Las ventajas del proceso de atención de enfermería, ¿no? Para el paciente, ¿no? Que el paciente participe en su propio cuidado, ¿no? Continuidad en la atención, mejora la calidad de atención. Para el personal de enfermería o los profesionales de enfermería se convierte pues en experta, ¿no? Satisfacción en el trabajo y a la vez crecimiento
profesional, ¿no? Requisitos indispensables para aplicar el proceso de atención de enfermería. Uno, conocimiento, ¿no? Si no tienen conocimiento, ustedes no pueden aplicar el proceso de atención de enfermería. Habilidad. La habilidad es tanto motora, ¿no? En el manejo de equipo, ejecución de técnicas, etcétera, ¿no? Para poder realizar las intervenciones, ¿no? Comunicación, utilizar todos los tipos de comunicación que podrían ser escrita, verbal y no verbal, ¿no? Para con los pacientes, ¿no? Y un razonamiento crítico, ¿no? Ese razonamiento crítico que tiene que tener la habilidad, ¿no? Compleja, ¿no? Que forma parte de la vida diaria y también de la práctica de enfermería y se utiliza en todas las etapas del proceso de atención de enfermería, con un razonamiento crítico. Etapas, ya ustedes lo conocen, tenemos 5 etapas. Empezamos con la primera etapa, que es la valoración, luego la segunda etapa, el diagnóstico, luego la tercera etapa, el planeamiento, la cuarta etapa, la ejecución, y por último, la quinta etapa, que vendría a ser la evaluación. Son las 5 etapas del proceso de atención de enfermería, ¿no? Que todos ustedes tienen que conocer. ¿Estamos? Valoración, la primera etapa del proceso de atención de enfermería, ¿no? En el cual nosotros vamos a reunir la información tanto de la persona, familia o comunidad, ¿no? ¿Para qué? Para poder identificar, ¿no? Problemas de salud que requieran la intervención de enfermería, ¿no? Tipos de valoración, tenemos varios. Uno sería una valoración inicial, una valoración focalizada o diaria, una valoración urgente, una valoración que podría ser después de un tiempo o tardía. Entonces, ¿cuándo hacemos la valoración inicial? ¿No? La valoración inicial hacemos al contacto con el paciente, al momento que el paciente no ingresa, ¿no? Entonces, ahí es una valoración inicial, ¿no? Ingresa el paciente, ¿no? Y una valoración focalizada lo hacemos cuando el paciente, ¿no? Lo valoramos diariamente, ¿no? Vamos valorando diariamente, ¿no? ¿Ya? Todos los días hacemos la valoración focalizada o diaria, ¿no? La valoración urgente cuando el paciente requiere, ¿no? Requiere la atención en ese momento, ¿no? Entonces, para poder modificar nuestro proceso de atención, nuestro diagnóstico del paciente, ¿no? Valoración después de un tiempo tardía, ¿no? Entonces, esto se hace cuando el paciente, ¿no? Se va a su domicilio y un tiempo determinado retorna, hacemos una evaluación después de un tiempo o tardía, ¿no? Son tipos de valoración. Propósito de la valoración, establecer una base de datos. Lo que queremos es eso, lograr, ¿no? Tener una base de datos. Identificar datos, ¿no? Establecer una base de datos y identificar datos, ¿no? Tipo de datos. Tenemos varios tipos de datos. Una podría ser, ¿no? Tipo de datos variables, constantes, datos subjetivos, objetivos, ¿no? Y en algún momento podríamos decir que son históricos y actuales también, ¿no? Son tipos de datos. Fuente de datos que pueden ser primarias, ¿no? O también pueden ser, ¿no? Fuentes de datos secundarios, ¿no? Fuente de datos primarias los brinda el mismo paciente, fuente de datos secundarios las brinda los entornos familiares, o sea, la familia los brinda los datos secundarios o a través de historias clínicas, etcétera, ¿no? Métodos para la obtención de datos, que son 3: entrevista, observación y examen físico, ¿no? La entrevista, ¿no? Como técnica de valoración e intervención de enfermería, en el cual uno interactúa, ¿no? con los pacientes, ¿no? Recoge toda la información, utiliza todas las habilidades de la comunicación, ¿no? Para con el paciente
para obtener o para recoger todos los datos, ¿no? Para poder realizar una buena valoración y a la vez el diagnóstico e intervenciones de enfermería. Tipo de entrevista, según su estructura y grado de dirección, podemos tener una estructurada y dirigida, una entrevista estructurada y dirigida, ¿no? En el cual se aplica un protocolo, ¿no? Que está bien elaborado, bien estandarizado. Otro que podemos poner es una entrevista semiestructurada o semidirigida, ya en el cual se establecen el total de preguntas que pueden ser libres a la vez. Otro que es no estructurado o libre, que también se denomina de escucha, ¿no? Que se puede realizar. Entonces son 3 tipos de entrevistas. Según su finalidad, podía ser de valoración y de intervención, ¿no? De valoración con el objeto de recoger datos y de intervención para elaborar y evaluar programas, ¿no? Según el receptor de los cuidados, que puede ser dual, múltiple y grupal, cuando solamente interviene el entrevistador. Múltiple cuando intervienen varias personas y grupal ya cuando se hace, ¿no? De interés, ¿no? Para una comunidad, ¿no? Grupal. Perfil del entrevistador, calidez de la relación, proximidad afectiva entre pacientes y entrevistador, y que es esencialmente no verbal, ¿no? Mirada franca, sonrisa oportuna, expresión relajada, posición corporal que exprese apertura, relajación y que respete el espacio personal, habla sosegada y modulada, ¿no? En este caso, ¿no? Son personal profesionales de la salud que manejan pues una buena inteligencia emocional, ¿no? Me imagino que ustedes ya deben estar leyendo el libro de inteligencia emocional de Daniel Goleman, ¿no? Todo personal de salud debe leer el libro de Daniel Goleman, La inteligencia emocional, ¿no? Ya para tener un buen manejo de sus emociones, ¿no? Perfil en respeto, empatía, actitud asertiva, ¿no? Siempre respeto, ¿no? Transmitir al paciente que sus problemas nos atañen y que preservamos su forma de pensar, sus valores ideológicos y éticos. Empatía, ¿no? Capacidad del entrevistador para comprender los pensamientos y emociones del paciente de forma total, ¿no? Actitud asertiva es un tipo de comportamiento orientado a la solución de problemas. Etapa de la entrevista. Hay una fase preparatoria, hay una fase inicial, ¿no? Hay una fase media y hay una fase final, ¿no? En la fase preparatoria, previamente hay que conocer el lugar donde se va a realizar la entrevista. En la fase inicial, realizar el primer contacto con el paciente, ¿no? En qué momento. La fase media se realiza la entrevista en sí y en la fase final ya es finalizar la entrevista, ¿no? Entonces son etapas de la entrevista. La observación. Con la observación se obtiene datos objetivos, ¿no? Objetivos. No, objetivo de la observación, seleccionar datos, organizar datos e interpretar datos, ¿no? Dentro de ello tenemos el examen físico, ¿no? El examen físico es muy importante, ¿no? Consiste, dice, en examinar al paciente cefalocaudal, ¿no? Desde la cabeza hasta los pies, ¿no? Hacer un examen físico al paciente, ¿no? Para poder recolectar la información, identificar problemas, ¿no? A través del examen físico, ¿no? Técnicas del examen físico, tenemos 4. Inspección, palpación, percusión y auscultación, ¿no? Entre la inspección, ¿no? Es el proceso de observación, dice, donde se examinan las partes del cuerpo para detectar características normales o signos físicos significativos. Para realizar una inspección detallada, se sigue los siguientes pasos. 1. Buena iluminación. Colocar y poner al descubierto las partes del cuerpo. Inspeccionar el tamaño, forma, color, simetría, posición de las anomalías. Utilizar luz adicional
Comparar cada zona inspeccionada con la misma zona en la parte opuesta del cuerpo. No tener prisa por finalizar, poner atención en los detalles. La palpación, ¿no? El paciente debe estar relajado, en una posición cómoda. Pedir al paciente que realice respiraciones lentas y profundas. Aumenta la relajación muscular. Colocar los brazos del paciente a lo largo de los lados del cuerpo. Disminuirá la rigidez abdominal. Percusión. La percusión puede ser practicada golpeando la superficie externa del cuerpo con las manos o valiéndose de un instrumento especial llamado martillo percutor. La auscultación consiste en escuchar los sonidos producidos por los órganos del cuerpo. Esta técnica se emplea para determinar las características de los ruidos cardíacos, pulmonares e intestinales, ¿no? Algunos ruidos pueden oírse sin ayuda, aunque la mayoría lo debe hacer con la ayuda del estetoscopio, ¿no? Proceso de valoración. 1. Recogida de datos, organización de datos, validación de datos y registro de datos. Recogida de datos, ¿no? Reúne la información del estado de salud del paciente, ¿no? En la base de datos utilizamos la historia clínica, la entrevista, la observación, el examen físico, resultados de laboratorio y pruebas diagnósticas, etc. Organización de datos, ¿no? Dentro de la organización de datos utilizamos valoración por sistemas corporales, valoración por patrones funcionales, valoración por respuestas humanas y valoración por dominios y clases, ¿no? Validación de los datos. Asegurar que los datos sean coherentes. Evitar conclusiones precipitadas. Adicionar datos faltantes. Registro de datos. Para finalizar la etapa de valoración, se registran los datos en formato. El formato actual de valoración que sugiere NANDA es el formato de valoración según dominios, ¿no? Valoración según dominios. Tenemos ahí los 13 dominios, ¿no? Dominio 1, promoción de la salud. Dominio 2, nutrición. 3, eliminación. Dominio 4, actividad, reposo. Dominio 5, percepción, cognición. Dominio 6, autopercepción. Dominio 7, rol, relaciones. Dominio 8, sexualidad. Dominio 9, afrontamiento, tolerancia al estrés. Dominio 10, principios vitales. Dominio 11, seguridad, protección. Dominio 12, confort. Y dominio 13, crecimiento y desarrollo. Ahí están los dominios, la taxonomía 2, los dominios y clases, con cada uno de las clases, ¿no? Dominio 1, promoción de la salud, con cada uno con sus clases, ¿no? Los 13 dominios. ¿Ya? Entonces, dentro de la valoración, hay dos puntos que quiero a ustedes, a ver acá, aquí, ¿no? Valoración por respuestas humanas, ¿no? Según las taxonomías, o valoración por patrones funcionales, ¿no? Entonces, ahí quiero detenerme un momento y les voy a mostrar un libro que ustedes tienen que leer, ¿no? Entonces, a ver, un segundito, por favor, acá. Ya, jóvenes, todos ustedes tienen que desarrollar el proceso de atención de enfermería, ¿ya? Entonces, es para todos. Eso sí, lo van a tener que hacer vía digital, ya el proceso de atención de enfermería, de las patologías que estamos desarrollando en este momento, ¿no? Entonces, lo voy a asignar
por grupos las patologías que tienen que hacer individualmente a cada estudiante, ¿no? Para que vaya haciendo su proceso de atención de enfermería, ¿no? Porque eso es ya desarrollarlo, ¿no? A ver, un segundo, vamos a ver acá.